estas dos, toda la revisión tanto de la parte práctica como la parte teórica, además de la participación que ha habido por medio de plataforma y las actividades que hemos ido desarrollando, tendremos la nota correspondiente al primer parcial. Entonces, hasta el día de mañana ya se confirma su nota de examen. Les voy a avisar precisamente el día de mañana, cosa de que ustedes puedan tener ya esa circunstancia prevista y simplemente sea ya luego ratificar la nota obtenida por la valoración práctica. ¿No? Hasta este punto ya abordábamos básicamente todo lo concerniente a un parámetro general, que es el que se prevé como base de comprensión de nuestra disciplina, de lo que involucra en este caso el ejercicio de las circunstancias previstas para el ámbito empresarial, ¿no? Porque aquí lo importante, como les decía desde un principio, es el hecho de que podamos manejar una serie de conceptos y preceptos que son propios del derecho vinculados a la actividad empresarial, vinculados a lo que eventualmente se denota en relación a las exigencias previstas para el ámbito de las empresas o sociedades comerciales en las cuales eventualmente ustedes prestarán sus servicios o eventualmente constituirán sus propias empresas, razón por la cual reviste una importancia mayor en cuanto a el hecho de que podamos escudriñar o podamos ver todas las particularidades que denota este tipo de regulación. Ya en este segundo punto de nuestra materia, cuando abordamos la comprensión del derecho civil y el derecho comercial, sobre todo el derecho comercial, profundizamos algunos aspectos de lo que hemos ido revisando o lo que hemos ido viendo en el inicio de nuestra materia. No, precisamente ahora abordaremos otra de las disciplinas que reviste una importancia desde el punto de vista general, que hace alusión precisamente al concepto de las personas, así como también a los derechos que vienen aparejados a ellas en lo que concierne a bienes y contratos, así como las propias obligaciones. ¿No? En este primer parámetro que revisaremos, referido a nuestro tema en sí, se abordan algunas consideraciones o abordaremos algunas consideraciones de lo que denota la regulación de nuestra norma civil o lo previsto para la disciplina de orden civil. El abordaje que tendremos el día de hoy precisamente está relacionado a comprender un poco la faceta jurídica de las personas, que son las personas en relación al mandato normativo, que implica aquello, las clasificaciones que podemos reconocer, las dos formas de persona, la persona natural y la persona colectiva, así como también ya el ejercicio de derechos que vienen aparejados a las mismas, donde derivará tanto los derechos de corte patrimonial como los derechos de orden subjetivo o de orden personal. Los de orden patrimonial, concentrados sobre todo en la lógica de los bienes y los propios contratos, así como las obligaciones que hacen nacer este acuerdo de voluntades entre las partes, y desde el punto de vista subjetivo, todo lo que concierne al ejercicio de derechos de cualquier individuo, sea este o de cualquier ente, ¿no? Tanto las personas naturales como eventualmente las empresas o personas colectivas. Eso es precisamente lo que vamos a abordar en el desarrollo de este punto de la materia. Les reitero entonces, el día de mañana tendrán ya sus notas de examen calificadas y también parte de lo que es la evaluación práctica con el caso que ya se entregó, quedando simplemente pendiente la validación del caso Guantánamo, que lo van a poder entregar hasta el día de mañana, ¿no? Cosa que yo pueda proceder también con la calificación correspondiente y de esta manera asignarles el puntaje de práctica para cerrar la nota de primer parcial. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta respecto al examen que tuvimos el día de ayer, antes de que empecemos con nuestro siguiente tema. Lice, yo tenía una pregunta que no sé si la respondí bien en el examen, y ¿Ya? era donde hablaba de un autor en específico acerca de cuáles eran los principios de la sociedad. Si no me equivoco, era la primera pregunta justamente, o la segunda. La segunda, con Julius Habermas. Exacto.
Ya. De todas formas, generalmente en este tipo de evaluaciones, como son estudiantes de diferentes carreras, yo lo que hago es tomar en cuenta un poco la comprensión que me puedan mostrar en el desarrollo de sus respuestas. No les pido algo que sea pues, explícito o de memoria, ¿no? En ese sentido, si lo has explicado en tus propias palabras, pero hubiera dado lugar a entender la propuesta de Habermas para hacer alusión a lo que son el elemento institucional y el elemento pues, social, por así decirlo, o la dinámica social imperante en una sociedad, pues estaría con la nota completa, ¿no? ¿No? En relación a lo que denota pues cada una de las circunstancias de la evaluación. Lo que vamos a hacer es, para cerrar un poquito ese tópico, faltando unos 10 minutos, un poquito antes, poquito menos, para que termine esta sesión, lo que vamos a hacer es abrir el cuestionario y voy a ir dando las respuestas que podían haber tomado en cuenta para cada una de las preguntas, ¿no? Y que en base a aquello, pues ya podamos ver eventualmente parte de lo que ha sido su resultado o desempeño. Pero como les digo, pues al tomar en cuenta que son estudiantes de diferentes carreras, con diferentes enfoques, pues también es en ese sentido la evaluación que corresponde, ya que no les voy a pedir algo de memoria en ninguno de los exámenes, ni mucho menos pues que esté con los términos específicos que se manejan en el ámbito del derecho, ¿no? Pero sí un grado de comprensión respecto a lo que se consulta. Tengan cuidado que la revisión en ese sentido va a ser bastante amplia. Perfecto, si no tuviéramos entonces más consultas, como les digo, de todas maneras, terminando la clase hoy, poco antes de terminar en realidad, vamos a hacer una retroalimentación del examen, ¿no? En lo que concierne las respuestas que podían haber tomado para cada una de las preguntas y en base a aquello, si pues existiera algún tipo de observación o duda con relación al examen ya calificado hasta el día de mañana. De todas formas, pues me pueden escribir con toda confianza, no hay ningún problema, para que podamos revisarlo y ver si es que hubo algún tipo de aspecto que no se consideró y que pueda ser replanteado. Y en la actividad. Muy bien, continuemos entonces con el avance del tema, en este caso relacionado a un punto que ustedes dominan, porque vamos a hablar de las personas, o sea, vamos a hablar de nosotros mismos, vamos a tratar de entender desde el punto de vista jurídico cuál es el tratamiento que se nos brinda, cuál es la lógica en la cual nos insertamos dentro del ordenamiento jurídico y qué exigencias o qué previsiones se han tomado al respecto, sobre todo en lo que concierne al ejercicio de nuestros derechos y al cumplimiento de las obligaciones. Cuando nos referimos a las personas, ya entrando al tópico central, sabemos que dicha regulación civil, necesariamente desde el enfoque que nos toca en lo que concierne a el derecho corporativo, nos interesa manejar ciertos aspectos que resultan ser primordiales desde el punto de vista de la regulación civil para su aplicación a la realidad de una empresa. O sea, toda empresa sabemos que es el cúmulo o la suma de diferentes emprendimientos, es el resultado de una serie de determinaciones y un ejercicio de la voluntad para sacar adelante dicho emprendimiento, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, cuando no también su relación de orden social, laboral, el hecho de poder brindar soporte de trabajo a diferentes individuos y la eventualidad también de que se pueda reconocer una serie de derechos, cuando no obligaciones, que vienen aparejadas al surgimiento de una empresa. De ahí la importancia de que nosotros podamos también manejar algunos conceptos básicos, algunos conceptos que eventualmente se requiere con relación a la comprensión de las personas y en este sentido, sobre todo, los derechos y obligaciones que vienen aparejados a dicho reconocimiento. Ahora, desde el punto de vista formal, cuando nos referimos a las personas, tenemos que hacer alusión a un concepto, el concepto de la personalidad, que se convierte además en un instituto muy importante dentro del ámbito jurídico. Al decir instituto o institución, nos referimos a un precepto,
nos referimos no en su acepción que hace alusión a un ente o hace alusión a una empresa, no o a una entidad, sino más bien lo manejamos el concepto de instituto o institución como un precepto que ha sido validado y que ha sido reconocido por el ordenamiento jurídico, así como también por la teoría y la doctrina aplicable al ámbito del derecho. En este caso, al referirnos a la personalidad, se constituye básicamente en un elemento fundamental de nuestra comprensión de los derechos y obligaciones que nos amparan, que nos protegen o que nos vinculan al ordenamiento jurídico de un país o de cualquier país en particular, bajo la premisa de que en la personalidad descansa nuestra condición de ser tenidos como sujetos de derecho. En otras palabras, en la salvedad de la personalidad o en el reconocimiento de la personalidad, lo que tenemos aparejado es el hecho de que normativamente se reconoce nuestra existencia. Por eso es de que el Código Civil boliviano, adopta el criterio de que la personalidad de un individuo se obtiene desde el momento de su nacimiento. Sin embargo, hay que hacer algunas pequeñas apreciaciones al respecto, en lo que concierne sobre todo a la particularidad o la singularidad de la personalidad como un instituto jurídico y como una circunstancia vinculada al ejercicio de derechos y al cumplimiento de obligaciones. Por eso, volviendo a nuestra pizarra, entenderemos que si nos referimos a la personalidad, esta necesariamente tiene que estar circunscrita o va a estar vinculada a nuestra comprensión respecto a la existencia del ser humano. Eso nos lleva a dos hipótesis o dos posiciones. Una, desde el punto de vista natural o biológico, y otro desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista natural o biológico nos vincula inmediatamente al concepto o a la circunstancia de la concepción. El hecho de que podamos identificar el momento exacto en el cual se propicia la unión de los dos gametos sexuales con el objeto de crear vida, ¿no? Y dar lugar a un nuevo ser, ¿no? Esto a través de la concepción, sea esta natural, artificial, asistida, etcétera, ¿no? Pero eso ya denota la existencia natural del ser humano en formación. Se ha discutido bastante, se le ha dado muchas consideraciones, tanto positivas como eventualmente negativas, al hecho de que en el momento mismo de la concepción no puede hablarse de un ser humano como tal, sino que debe transcurrir cierto lapso de tiempo, se ha mencionado la viabilidad, etc. Hay N factores. Desde el punto de vista biológico, la cosa es bastante clara. En el momento que se unen los dos gametos sexuales y conforman el huevo o cigoto y este se implanta en la pared del útero, pues sencillamente ya estamos hablando de un ser vivo, ¿no? Que se encuentra en formación. Razón por la cual muchas legislaciones directamente protegen la existencia del ser humano desde el momento de la concepción. Otras que abordan el criterio jurídico ligan la existencia del ser humano a un fenómeno también de la naturaleza, no la concepción, sino el nacimiento. ¿Por qué les manifiesto esto? Por la sencilla razón de que nuestra legislación parte primero del reconocimiento de un enfoque de la existencia desde el punto de vista jurídico o jurídica, bajo el reconocimiento del fenómeno del nacimiento como elemento fundamental. O sea, desde que una persona nace, goza de derechos, adquiere la calidad de sujeto de derecho, y esto es por efecto inmediato del reconocimiento de nuestra personalidad. Por lo tanto, de acuerdo a la legislación boliviana, el punto de existencia o el parámetro que tomamos en cuenta para refrendar la existencia de un ser humano es su nacimiento, sin desmerecer la protección jurídica que pudiera brindarse respecto a la concepción, o sea, todo el periodo previo, desde la concepción hasta el alumbramiento o parto, en el cual se propicia precisamente
la ratificación o la verificación de la existencia del ser humano. Entonces, todos los derechos que hoy ejercitamos, todos los derechos que en gran medida nosotros gozamos de ellos, ejercitamos los mismos y eventualmente derivados de esos derechos, las obligaciones subsecuentes, tienen su germen o tienen su punto de partida en el reconocimiento de nuestra personalidad, circunstancia, reitero, que se manifiesta a través del nacimiento, a través de esa circunstancia específica en la cual, desde el punto de vista biológico, nuestra existencia ya no se sujeta a una condición, sino que sencillamente pues, el hecho de haber dado a luz, de haber sido dados a luz, pues entonces ya denota nuestro reconocimiento como sujetos de derecho. Claro que ahí surgen también otras consideraciones de otras legislaciones, no tanto la boliviana, aunque en determinado momento también se tuvo esta influencia, de hablar de un periodo de viabilidad, en el sentido de que el ser humano, pues, si no tuviera el apoyo constante de sus progenitores o el cuidado y la seguridad que le brindan sus progenitores, pues también tendría condicionada su propia existencia, ¿no? Razón por la cual, si bien somos sujetos de derecho desde el nacimiento, pues tenemos una marcada dependencia de nuestros padres, tutores o progenitores y eventualmente hasta del propio Estado, ¿no? Para procurar asegurar nuestra supervivencia. Lo interesante de este parámetro es de que en el caso de nuestro Código Civil, citábamos hace un instante al artículo primero del Código Civil, pues resulta que en nuestro país manejamos los dos criterios, tanto la existencia jurídica, que vincula la idea del nacimiento, como eventualmente la existencia natural, bajo la premisa de la concepción. Es por ello que en nuestro país se castiga o se punibiliza o se sanciona a el aborto porque sencillamente afecta ya sea a la concepción o a nuestra existencia natural y es por ello que se convierte en una conducta punible. ¿Qué denota aquello? Que ya en el momento que una persona ha sido concebida o en el momento que se encuentra en el vientre materno, ya recibe la protección del propio Estado, que se materializa sobre todo en el mandato normativo, en la norma vigente en nuestro país, razón por la cual el Código Penal termina sancionando al aborto, a quien comete obviamente el aborto o participa en el caso de un aborto, salvo que este fuere espontáneo, y la protección irrestricta de la vida de la persona por nacer, entendiendo que esa persona por nacer puede llegar a tener derechos si se cumple la condición ineludible. Y dicha condición ineludible es precisamente su nacimiento. Pero esto todavía nos lleva a dos circunstancias. No es lo mismo hablar de nacimiento que hablar de alumbramiento. Generalmente la idea del nacimiento va ligada más a la comprensión de lo que es el parto. Un parto que puede ser natural como puede ser asistido. Cuando hablamos del alumbramiento, así sea uno natural o eventualmente uno asistido, caso concreto la cesárea, diferenciamos este del nacimiento como tal bajo la premisa de que él eventualmente puede darse lugar a un alumbramiento de producto muerto. Son los términos que utilizamos comúnmente en el ámbito jurídico. ¿Qué hace alusión a aquello? La presencia de un no nato. Cuando tenemos esa circunstancia de que pues, se da el alumbramiento de un feto que lamentablemente no ha podido resistir, sea incluso en el propio vientre materno, y que se produce el alumbramiento de un feto muerto, ¿no? O producto muerto, como comúnmente denominamos en el ámbito jurídico, que da lugar a la necesidad de reconocer que la persona no ha nacido. Por eso manejamos también el concepto de no nato. ¿Qué denota? No goza de derechos. No se le reconoce ningún derecho, no se le ampara ningún derecho. Ahora, esto obviamente es una circunstancia bastante drástica desde el punto de vista jurídico-legal, porque desde el punto de vista social y cultural, incluso en esos casos en los que nace un niño o una niña, perdón, en el que se da el alumbramiento de un niño o una niña que lamentablemente falleció dentro del propio vientre materno o no pudo mantener la viabilidad
entre comillas, exigida por la sociedad, o básicamente tuvo algún tipo de malformación o problema médico o biológico, pues que acarreó su deceso o que haya fallecido incluso en el propio vientre materno. En esos casos, si bien jurídicamente no se le reconoce ningún derecho porque no ha operado el nacimiento como tal, el hecho de que pues, se dé el alumbramiento o el parto de un producto con vida o de un feto con vida, no inhibe el hecho de que culturalmente y socialmente, hasta desde un punto de vista afectivo, los padres o tutores le puedan reconocer al menos un derecho, el nombre, ¿no? Y que efectivamente se pueda propiciar aquello. Pero por si acaso tiene simplemente una connotación de orden social o cultural, ya que el simple hecho de que se haya dado el alumbramiento de un producto muerto nos lleva a esto, nos lleva a la circunstancia de que no ha nacido la persona. Y como no ha nacido la persona, por lo tanto, no contamos con el certificado de nacido vivo, que nos es otorgado por el centro hospitalario o el centro de salud donde hayamos acudido para el parto o para el nacimiento, sea este un parto natural o un parto asistido, caso concreto el tema de la cesárea, ya que cuando sí ocurre aquello, el médico tratante o el médico que estuviera pues, en la atención a la parturienta acreditará tal circunstancia mediante una certificación de nacido vivo. ¿Cuál es el objeto? Ya que en base a esta certificación se va a proceder a la inscripción del nacimiento. Y con ello se va a poder acreditar la propia existencia de la persona. Si llegamos nuevamente a este punto de vista de la existencia desde un enfoque jurídico que se ratifica mediante la inscripción del nacimiento, teniendo como requisito para dicha inscripción el que la persona haya nacido con vida, bajo la redundancia, y que además se tenga dicha certificación emitida por el médico tratante o eventualmente por la entidad donde se ha propiciado el alumbramiento o el parto en sí. Pregunta del millón. ¿Y qué sucede si eventualmente no tienes la asistencia médica? O sea, no tienes el hecho de haber dado a luz en un centro hospitalario. ¿Qué sucedería si eventualmente la persona nace en su hogar, en su casa? Tomando en cuenta que ahora pues hasta se revaloriza y justo hace unos días se ha emitido un decreto supremo bajo esa misma lógica de la revalorización de la medicina ancestral o las prácticas y usos y costumbres de una medicina natural. Y dentro de ese esquema, por ejemplo, se reconoce a la presencia de las denominadas parteras, ¿no? Mujeres comúnmente, no conozco por lo menos hasta la fecha ninguna referencia de un partero, pero sí de parteras, que asisten a las madres en gestación en el momento del alumbramiento, ¿no? Y que dan fe, entre comillas, de la verificación del nacimiento de una persona. Sin embargo, no pueden emitir certificados. Bueno, en teoría, no podrían emitir certificados, pero bajo el reconocimiento de usos y costumbres, efectivamente sí podrían hacerlo. O sea, si eventualmente una persona, una mujer en estado de embarazo y ya próxima a dar a luz, no da a luz o no tiene el parto en un centro hospitalario, pero sí acompañada del auxilio y el apoyo de una partera, la partera, puede acreditar el nacimiento con vida del menor y con ello proceder a la inscripción correspondiente ante el CERESI, ¿no? Para la obtención de su certificado de nacimiento que valida desde el punto de vista jurídico la existencia del ser humano. Ahí surge nuevamente otra consulta. ¿Y qué pasa si no tienes una partera? O sea, lamentablemente, pues por diferentes circunstancias, tu niño o tu niña nació en la comodidad de tu hogar o para colmo en el auto cuando ibas de camino a un centro hospitalario o pues te encontrabas incluso fuera de la ciudad y dio la casualidad de que diste a luz o que dio a luz tu esposa, tu pareja o quien fuere. ¿Cómo probaríamos? ¿Cuál sería el mecanismo para acreditar que efectivamente ha nacido con vida el feto o el niño o niña ya para convertir obviamente el término
en el correcto, ¿no? Feto es cuando está dentro del vientre materno, cuando ya se produce el alumbramiento y hablamos de niño, bebé o niña, como quieran. ¿Cómo probarían, en este caso, que se hubiera propiciado el nacimiento con vida? Aparte de lo evidente, ¿no? El hecho de que veamos un bebé. ¿Cómo piensan que podría probarse esta circunstancia? En los casos que les describo, ¿no? Que pues, no haya presencia de un centro de salud o un médico tratante y tampoco de una partera. ¿No hay ninguna respuesta? De acuerdo a nuestro mandato, tanto constitucional como eventualmente familiar, en el caso de que no tengamos posibilidad de contar con esto, con el certificado de nacido vivo, podemos recurrir a la certificación de una autoridad local, corregidor, alcalde, concejal, cualquier tipo de autoridad que represente al Estado. De la misma forma, podemos contar con el reconocimiento o el certificado o la acreditación de una representación policial o una autoridad de la policía o un efectivo de la policía. En su defecto, un efectivo de las Fuerzas Armadas que dé fe de que efectivamente ha nacido un niño o una niña, o también el hecho de poder recurrir a nuestra autoridad indígena o eventualmente originaria. Cualquiera de estas entonces puede suplir con la certificación o acreditación la falta de un certificado médico de nacido vivo ante la eventualidad de que un menor o un niño o una niña hubiera nacido sin la intervención o sin la participación de un centro médico o un profesional médico habilitado, ¿no? Para poder atender el parto, obviamente. ¿No? Que en este caso, además, como les comentaba, si eventualmente, por ejemplo, la parturienta da luz en el vehículo que le está trasladando al centro hospitalario, pues ahí se tendrá la salvedad o la suerte de que llegando al centro hospitalario, pues va a recibir la atención médica correspondiente y se emitirá el certificado de nacido vivo. Pero cuando no tenemos esa circunstancia, porque uno, o no contamos con un centro hospitalario cerca, o sencillamente no se cuenta con el acceso a un centro hospitalario, ahí la norma permite de que pueda suplirse este certificado de nacido vivo con la certificación o acreditación de las autoridades locales, la policía, las Fuerzas Armadas o las autoridades indígenas, quienes podrán dar fe de que efectivamente ha nacido un niño o una niña, porque con esa acreditación o con esa nota que se entrega al CERESI, procederá su inscripción correspondiente. A eso sumamos, en este caso, la salvedad de las parteras. Lo que nos denota que en los dos últimos casos hay una incidencia de lo que hemos reconocido en el mandato constitucional como parte de los usos y costumbres que se reconocen en nuestro mandato constitucional y en el resto de las normas derivadas de los mismos, en base a nuestra autodeterminación, sobre todo cuando nos adscribimos como parte de un gobierno o de un pueblo indígena originario campesino, o nos reconocemos o nos autodeterminamos como parte de dicha integración y por lo tanto sujeto a nuestros usos y costumbres. De ahí es que se produce, si quieren, una suerte de mezcla entre los aspectos de carácter pues, biológico, genético, lo que hacen a la alusión de la existencia natural y las circunstancias desde el punto de vista jurídico, que además deben ser demostradas o deben ser probadas con el propósito de que se pueda acreditar la existencia de la persona. Una vez acreditada esta, pues entonces el concepto de personalidad se habrá plasmado de manera fehaciente y de manera clara y oportuna.
Permítame un instante, chicos, por favor. Como podemos ver entonces, la particularidad del nacimiento de una persona como elemento fundamental para el reconocimiento de la personalidad jurídica está todavía circunscrito al reconocimiento de una serie de exigencias y condiciones que se plantean dentro del ordenamiento jurídico de nuestro país, dentro de la determinación de las normas que rigen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones en lo que concierne a las personas. Sobre todo nos estamos refiriendo a las personas naturales, ¿no? Ya luego vamos a entender un poquito la diferencia con las personas colectivas o las personas jurídicas, que estas obviamente no nacen, ¿no? Se las crea, se las constituye. Pero en el caso de la persona natural, o sea, todos y cada uno de nosotros, está necesariamente vinculada a la idea de que podamos reconocer o podamos validar la circunstancia relacionada o vinculada a nuestra propia existencia. Por eso la relación con la existencia natural y la existencia jurídica. Entendiendo que la existencia natural va a estar, los derechos que puede reconocerse y la protección jurídica que se brinda en la existencia natural está de alguna manera condicionada a la propia existencia jurídica, ya que la validación o la circunstancia de que tomemos en cuenta el hecho de que una persona llegue a nacer consolidará el ejercicio de derechos y también va a permitir que se reconozca nuestra condición de sujetos de derecho, por ende vinculados a las relaciones jurídicas que podemos trazar frente al Estado y frente a otras personas bajo dicho reconocimiento. Eso denota, o por lo menos connota, que podamos entender la particularidad del ejercicio de los derechos ligados a la circunstancia de nuestro nacimiento, ¿no? Razón por la cual estos dos aspectos, la personalidad y el propio nacimiento, se encuentran íntimamente vinculados como aspectos que son requeridos para que cada uno de nosotros podamos ejercitar la gama de derechos que el ordenamiento jurídico nos contempla o por lo menos nos reconoce. Bajo esa lógica, entonces, ya cuando nos referimos a la persona, entenderemos a esta como un ente por el hecho de que tiene existencia y que sea susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, circunstancia que se encuentra descrita, por ejemplo, en el artículo 30 del Código Civil argentino, ¿no? Que a diferencia del Código Civil boliviano, ese código sí da definiciones, sí da conceptos, circunstancia que no acontece en la codificación boliviana, sino que directamente partimos del reconocimiento de la personalidad como elemento fundamental relacionado a la persona. Por eso es que nuestro Código Civil, en su artículo primero, hace alusión al inicio de la personalidad, que marca al fenómeno del nacimiento como fenómeno primordial o principal para tal reconocimiento, y que en base a tal circunstancia pues podamos ser susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Ahora, si nosotros descomponemos la definición dada por la legislación argentina, que en gran medida también es reconocida por la mayor parte de los tratadistas o los profesionales que se han dedicado a comprender y tratar de entender al derecho en toda su faceta o en todas sus particularidades, podremos anotar ciertas circunstancias y características que se evidencian en dicha definición, sobre todo en lo concerniente al empleo del término entes. Por eso es de que cuando hablamos de las personas, no solo nos referimos al ser humano desde el punto de vista individual, sino eventualmente a las entidades, todo aquello que tenga presencia, ¿no? Que pueda ser susceptible de verificarse por medio de los sentidos, ¿no? Su propia existencia. Y una vez verificada su existencia, el hecho de que le podamos también reconocer el ejercicio de derechos y la posibilidad de contraer también obligaciones. Así entran en juego varias consideraciones o particularidades en lo que denota la condición del ente, y que ha dado lugar a circunstancias bastante llamativas en los últimos años, ¿no? Precisamente en la legislación argentina, como también a nivel internacional, en lo que concierne
a las reglas aplicables en otros países. ¿Sabían, por ejemplo, que la Corte Suprema de Justicia de la Argentina le había otorgado la condición de persona no humana a una orangután? Fue un caso bastante llamativo, o por lo menos curioso, ¿no? Algo que uno pensaría pues podría ser hasta tomado como un absurdo, ¿no? Pero en gran medida las justificaciones, la razón por la cual se adoptaba tal determinación no deja de ser pues algo interesante para su estudio. Y funda precisamente su decisión el Tribunal Supremo de Justicia o la Corte Suprema de Justicia de la Argentina en el hecho de que al referirnos a las personas estamos haciendo alusión a todo aquello que pueda tener presencia y que sea percibido por medio de los sentidos, precisamente los entes, tanto desde un enfoque físico como eventualmente desde un enfoque ideal. En el caso de la orangutana en la Argentina, esta recibió el trato de persona no humana, o sea, para diferenciarse del ser humano, pero no en el sentido del reconocimiento de los derechos, ya que se les iban reconociendo algunos en su condición de persona, valga la redundancia. En este caso, la orangután fue la beneficiada de un proceso de acción de libertad, como diríamos acá en Bolivia, mientras que en la Argentina recibe el nombre de habeas corpus, como antes también se denominaba así en nuestro país, que es una acción de libertad que se plantea cuando una persona se siente hostigada, perseguida o indebidamente detenida, o sea, detenida contra su voluntad o retenida contra su voluntad. ¿Qué le sucedió? Pues un colectivo de defensa de derechos de los animales demandó a un zoológico en la Argentina, en Buenos Aires, que tenía en cautiverio a una orangután que en opinión del grupo de defensa de los derechos de animales lo hacía de forma pues indebida, contra la voluntad de la orangután. Entendiendo que en el caso de esta orangután en particular, como muchos otros orangutanes o primates, desarrollaron habilidades comunicativas, lo que eventualmente los separa del resto de los animales. No los llega a equiparar a la condición del ser humano, ¿cierto? Aunque no sé si algún animal quisiera equipararse a nosotros, ya que en muchas ocasiones los animales denotan ser más nobles que el propio ser humano. Pero, en todo caso, la salvedad de esta orangután dio lugar a una serie de consideraciones, primero porque había aprendido el lenguaje de señas, razón por la cual podía comunicarse y expresar, entre comillas, su sentir, y esto da lugar a una reflexión jurídica respecto a su propia existencia jurídica, ¿no? Y el hecho de que pueda ser beneficiada de una serie de derechos. Claro que inicialmente la demanda planteada por el grupo de defensa de los derechos de los animales fue totalmente desestimada, ¿no? En todo caso, no habría fundamento, o por lo menos inicialmente se pensaba que no había fundamento para una reclamación de esta naturaleza, pero que derivó en una suerte de instancias de apelación, de impugnación, hasta que termina siendo el caso anunciado o verificado por la Corte Suprema de Justicia, llegando a emitir uno de los fallos más interesantes de los últimos 10, 20 años, concretamente, en lo que concierne al régimen civil. La determinación o la consideración de que se trataría de una orangután, obviamente una primate, a la que se le ha otorgado la condición o la calidad de persona no humana y que ha trastocado básicamente una serie de conceptos que se manejan desde hace siglos, desde hace milenios, podríamos decir, porque esto es un aspecto que termina siendo detallado en diferentes ámbitos, en lo que concierne sobre todo al régimen de los derechos de los animales, ¿no? Y para colmo, pues luego de haber tenido ya el antecedente, porque si se trata de un precedente normativo, ya no se trató de una sola orangután, sino que este grupo de defensa de los animales, de los derechos de los animales, logró optar a que también sea declarada en Argentina otra orangutana, pues
persona no humana, ¿no? Y esta fue una noticia mucho más reciente porque el caso inicial nos remonta por lo menos hasta hace unos 6, 7 años atrás, un poquito más inclusive, teniendo algunos antecedentes. Ella es Nenet, la orangutana más famosa de Francia y cumplió 50 Permítame un años. instante. Ahora sí. Enseguida les voy a compartir precisamente la pantalla para mostrarles esta singularidad de lo que ha acontecido en Argentina el año pasado, precisamente el 9 de noviembre del 2019, a poco más de un año de lo que ha sucedido, en la cual se les reconocía nuevamente a una orangután la condición de ser declarada persona no humana en base al antecedente normativo o al antecedente de la Corte Suprema de Justicia que le otorgaba tal condición, atendiendo precisamente al concepto de que una persona es todo ente, o sea, todo aquello que tenga presencia y que además sea susceptible de obtener derechos y contraer obligaciones. En este caso, Sandra, la orangutana liberada en el zoológico, tras ser declarada persona no humana en la Argentina, pues se la libera de su cautiverio. Como la noticia es cortita, la vamos a poner in extenso, son apenas unos 34 segundos. Voy a ponerles el audio de la computadora para que pueda escucharse y veamos pues esta noticia que se propició ya hace un año. Ella es Nenet, la orangutana más famosa de Francia y cumplió 50 años y lo festejó deleitándose con una tarta de fresas y frutas exóticas ante los ojos de muchos visitantes. La cuidadora de Nenet, quien se ha encargado de ella por los últimos 20 años, quiso celebrar de una forma muy especial a la residente más longeva del zoológico en el Jardín de las Plantas de París. Acá simplemente CNN hace una referencia a otra orangután, obviamente, para poner en contexto la noticia de fondo, ¿no? El hecho de que la orangután Sandra iba a ser liberada, pues al ser declarada persona no humana. Es interesante el manejo del término, hablamos de liberada, bajo la premisa de que la orangután hubiera sido detenida contra su propia voluntad al ser parte de los animales que se manejan en el zoológico. Y uno se pregunta entonces casi de manera inmediata, ¿y por qué no liberan al resto de los orangutanes? ¿O por qué no liberan al resto de los animales en todos los zoológicos del mundo y no solamente en la Argentina? Pues la decisión o la determinación adoptada por la Corte Suprema en la Argentina solo compromete a la norma y las circunstancias que también se propician en la Argentina. Y en el caso de los otros animales, a diferencia de los orangutanes, pues no se pudieron manejar los criterios que se esgrimieron para lograr la primera declaración de persona no humana. Fue el caso del orangután Coquito, y luego se tuvo otras orangutanas también, en las cuales el fundamento que se maneja por parte de la Argentina, o por lo menos de los colectivos de defensa de derechos de los animales, ubicaba a la orangutana en particular, primero porque difiere muy poco en cuanto a nuestros alelos genéticos, la cadena genética del orangután respecto a la cadena genética del ser humano, pues difiere tan solo en unos 3 o 4 alelos, ¿no? A diferencia de lo que puede acontecer con otros animales u otras formas, ¿no?, de expresión genética. Fuera del hecho de que en el caso de los orangutanes y en suma prácticamente casi todos los primates, su habilidad que se ha comprobado para poder aprender lenguaje de señas y de esta manera comunicarse con quienes eventualmente pues los encargaren de su cuidado, sea dentro de un zoológico o fuera de un zoológico. De ahí la relevancia o la importancia de este fallo, que nos pone las cosas un poco en perspectiva, ¿no? El hecho de si la condición de ser humano es el requisito habilitante para ser persona, o si eventualmente pues este concepto, el concepto de persona, puede trascender hasta lo que son los animales, caso concreto es lo que ha acontecido en la Argentina, o si pudiera trascender incluso a otros ámbitos que resultan ser igual de llamativos o igual de reveladores, ¿no?, respecto a ciertos cambios, respecto a ciertas circunstancias
que pueden acreditarse en el ámbito del reconocimiento de derechos a las personas, ya que esto nos lleva, por ejemplo, a el reconocimiento que se ha dado a un organismo, pues en este caso, si quieren, un humanoide, que es el caso de Sofía, ¿no? Que en la legislación, en este sentido, de Arabia Saudita, Sofía se convierte en el primer humanoide en recibir la categoría de ciudadana. Y eso sí es bastante llamativo, ¿no? Porque en el caso de Arabia Saudita, pues eventualmente Sofía podría llegar a tener más derechos que una mujer real, ¿no? Que una mujer de carne y hueso, ¿no? Y que ha significado un revuelo en el mundo por las circunstancias de dicho reconocimiento. Ahora, no le han otorgado a Sofía, a diferencia de lo que acontece con las orangutanas o los orangutanes, no le han otorgado la condición de persona no humana, como ha acontecido en la Argentina, pero sí el hecho de aparejar el ejercicio de un derecho que, entre comillas, solo se lo tenía previsto para los seres humanos o las personas de carne y hueso. En el caso de Sofía, se le ha considerado la condición o se le ha otorgado la condición de ciudadana. No, ahora muchos especulan que obviamente ha sido una circunstancia más de carácter de marketing, una estrategia de marketing y publicitaria que buscaba darle renombre o reconocimiento a dicho humanoide. En teoría, el robot más inteligente, por así decirlo, de la humanidad, como se lo ha querido manejar, circunstancia que haya sido bastante criticada y denostada por muchos de los informáticos en el mundo, ¿no? Pero sí, desde el punto de vista jurídico-legal, connota algunas singularidades que pues, me parecía oportuno ponerlas en contexto para mostrarles cómo, si bien inicialmente partimos de la premisa de que la condición de persona solo puede estar aparejada a la idea del ser humano, pues ya algunas legislaciones rompen con ese paradigma, rompen con esa comprensión y extienden el concepto de persona a animales o eventualmente a objetos, como en este caso robots o humanoides, como la circunstancia del caso Sofía. Algunas consideraciones interesantes que pueden propiciarse detrás del propio concepto de persona, sobre todo si atendemos a esa singularidad de que hablar de las personas nos remite inmediatamente a la condición de entes, ¿no? Todo aquello que tenga existencia y que eventualmente, basada en esa su existencia, pueda involucrar la adquisición de derechos y también el nacimiento de obligaciones, o que se puedan contraer obligaciones. De este concepto, del concepto de persona, derivamos luego al principio o al concepto de la personalidad, entendiendo que no solamente el hecho de reconocernos como personas, sino también reconocernos como sujetos de derecho. Y al ser sujetos de derecho surge precisamente este concepto en particular, el de la personalidad jurídica, en la cual entendemos a esta como aquella circunstancia por la que se reconoce a una persona natural o jurídica o a una entidad, precisamente, asociación o empresa, la capacidad suficiente o la facultad para poder contraer obligaciones y llevar a cabo actividades o realizar estas que tengan como consecuencia generar una responsabilidad jurídica frente a la misma persona o frente a terceros, entendiendo que derivado del concepto de la personalidad surge precisamente el reconocimiento del denominado negocio jurídico o la salvedad de que una persona pueda entablar una relación jurídica con otros individuos, con otras personas que obviamente puedan representar el ejercicio de derechos. En esta lógica surge, por lo tanto, una consideración ineludible, ¿no? Derivado del concepto de personalidad, es de que nosotros podemos trazar un concepto relacionado a, valga la redundancia, la relación jurídica. Bajo el entendido que esa relación jurídica reconoce a un sujeto activo frente a un sujeto pasivo, donde además entre ellos
media un vínculo de carácter jurídico legal, que es el que reconoce primero la existencia de derechos o el nacimiento de obligaciones, y que estos condicionen dicha relación. Esta es la base elemental de la comprensión del derecho, ya sea desde un enfoque del derecho comercial o desde el enfoque del derecho empresarial o de un derecho de orden más personal. Porque en este caso, la relación jurídica o negocio jurídico se plasma precisamente en aquella facultad que le reconocemos a un individuo frente a otros individuos, individual o colectivamente, a que se puedan trazar o definir relaciones o vínculos que puedan concretizar el desarrollo también de negocios jurídicos, donde se efectivizan tanto derechos como eventualmente obligaciones. Y que a consecuencia de dicho reconocimiento de los derechos y obligaciones se pueda plasmar cierto comportamiento o determinar el comportamiento de los individuos, ¿no? Aquel que asume la lógica de un sujeto activo versus aquel que adopta una lógica de sujeto pasivo. Esto, como les digo, se evidencia prácticamente en todas las formas de representación de los derechos dentro de nuestra legislación o dentro de lo que prevé nuestra normativa, ¿no? Se puede acreditar o se puede constatar fácilmente a través del análisis preciso de lo que denotan las relaciones jurídicas. Siempre que hablamos de una relación jurídica, vamos a anotar en la parte superior, hacemos alusión a ese vínculo que une de manera unilateral o bilateral a un sujeto a quien le hemos reconocido cierta capacidad y que además asume una posición activa versus otro sujeto o varios sujetos, también es posible trabajarlo en plural, que asume una conducta pasiva, por lo menos inicialmente, y que la relación jurídica se traza gracias a la manifestación de voluntad de ambos sujetos. Vamos con un ejemplo específico. En el caso de un sujeto activo que decide vender algún objeto suyo, por ejemplo, va a vender su auto. En este caso, el sujeto activo ha decidido vender su carro. Esa es la parte activa. Y manifiesta su voluntad respecto a dicha determinación para que eventualmente otro sujeto, el que inicialmente va a asumir una conducta pasiva, sea el que manifieste su voluntad para comprar el auto. De esta manera, en el momento que se traza la relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo para la venta específica del vehículo y por lo tanto la manifestación de voluntad de la compra, se está trazando una relación jurídica que denota esa relación existente entre ambos dará lugar a derechos como también a obligaciones. Y esta es la esencia base sobre la cual se organiza la determinación de una relación jurídica en cualquier ordenamiento jurídico legal, o sea, de acuerdo a las normas que rigen tanto a nuestro país como a diferentes países en relación a lo que prevé la norma. En ese sentido, ¿qué derechos tiene, por ejemplo, el vendedor versus qué derechos puede efectivamente tener el comprador? ¿Cuáles serán los derechos que pueden efectivizarse en este ejemplo en particular? ¿Cuáles creen que son tanto derechos como eventualmente obligaciones? ¿Podría ser los impuestos, tal vez? Ya. ¿Quién tendría la obligación de impuestos? Y además, cuando hablamos de impuestos, lo vamos a anotar acá abajo, surgen dos categorías de impuestos. El impuesto municipal a la propiedad sobre vehículos automotores y el impuesto municipal a las transferencias, que son dos circunstancias específicas, pero muy buena la apreciación. Esto denota, primero, obligación, ¿no? ¿En qué sentido? Quien vende
preferentemente tendría que acreditar que ha cumplido con la obligación de pago de los impuestos, o sea, que está al día con sus impuestos para que pueda propiciarse la venta. Y quien compra ejercitará ese derecho de solicitarle, exigirle o pedirle al vendedor que le pueda acreditar tal circunstancia. Muy bien, un primer derecho o una primera obligación vinculada a la operación de la venta. Ya luego les explico también el tema de la transferencia. ¿Qué otro derecho u obligación estaría entonces circunscrita a lo que denota esta relación jurídica? Vamos con un ejemplo para que me puedan comprender. Vamos a hacer la consulta directa a Estefanía. Estefanía, ¿tienes un vehículo a tu nombre? ¿Un auto, moto o algún otro vehículo? ¿O alguien del curso que tuviera un vehículo a su nombre? Vale, para fines de ejemplo, supongamos que Gabriela tuviera un vehículo a su nombre. Yo podría vender el auto de Gabriela. O sea, yo podría ser el vendedor, pero sin que Gabriela lo sepa. Tengo una respuesta por el chat. Veamos nuestra respuesta por el chat. Muy bien, la respuesta de Vale es que no, efectivamente, no puedo hacer aquello. A menos que Gabriela me lo autorice, ¿no? Y ahí estamos hablando de un tema de poderes, un tema de representación. Pero, ¿qué es lo que yo debo probar, por ejemplo, siendo sujeto activo, la persona que está vendiendo, ¿no? En el ejemplo que estamos manejando para nuestra comprensión. Siendo el sujeto activo, yo debo demostrar, por ejemplo, que soy el propietario o que soy la propietaria. Fuera del hecho de demostrar que soy el propietario, que he cumplido con mis obligaciones, concretamente el pago de los impuestos. Esto, desde el punto de vista jurídico-legal, lo conocemos como evicción y saneamiento. Que yo le estoy vendiendo el vehículo a una segunda persona sin que comprometa algún tipo de limitación, sin que comprometa algún tipo de deuda o alguna circunstancia que más bien afecte a los intereses del comprador. Esos son los primeros aspectos que me obligan, ¿no? ¿Respecto a qué? Los derechos del comprador a no ser estafado, o el derecho del comprador a no ser estafado o no ser defraudado por una operación que les resulte poco provechosa o inclusive contraproducente a sus propios intereses. ¿No? Por eso siempre el hecho de que vayamos a sopesar o establecer una suerte de punto de equilibrio entre lo que son los derechos y las obligaciones. Ahora, bajo esa misma lógica, ¿qué derechos y obligaciones tendrá el comprador? Si ustedes se ponen en la posición de una compraventa, ¿qué le exigirían al vendedor? Aparte de demostrar que obviamente es el propietario y que no hay ningún tipo de deuda, carga o afectación a la operación. Tengo la respuesta de Michelle, emitir factura, efectivamente, cuando corresponde, ¿no? Porque en el caso de la venta de un vehículo, cuando es la primera venta, cuando estamos comprando un vehículo de una concesionaria, efectivamente nos va a emitir factura. Pero si estamos revendiendo un vehículo, o sea, un vehículo que ya era nuestro y que ahora lo estamos vendiendo a otra persona, no tenemos la obligación de emitir factura, no tenemos la obligación de que se corrobore esta operación porque no se encuentra, por medio de una nota fiscal, porque no se encuentra obligada a aquella circunstancia, ¿no? Pero, siguiendo un poquito en esa línea, como compradores o compradoras, ¿qué le pedirían al vendedor? ¿Qué le exigirían al vendedor? ¿Algún tipo de seguro, tal vez? Ya,
podría ser como una circunstancia accesoria, ¿no? Ver si el vehículo cuenta o no con un seguro. Porque esto puede ser pues algo ya pues accesorio o complementario a la relación jurídica. Así como el propietario o el sujeto que vende debe demostrar esta circunstancia, el comprador también le debe exigir el que pueda probar la propiedad. Y esta circunstancia de probar la propiedad nos va a ligar inmediatamente a la necesidad de exhibir los documentos o el documento que demuestra tal circunstancia. Y al mostrar ese documento, nosotros también podremos probar esto, el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a dicho vehículo, ¿no? Sobre todo si está al día o no con las obligaciones. Y eso le concede una suerte de derecho al comprador. Pongámoslo en contexto. Si eventualmente yo estoy vendiendo mi vehículo, pero resulta de que debo 2 gestiones de mi impuesto a la propiedad sobre vehículos automotores. Fuera del hecho de que al demostrar mi propiedad, puedo también acreditar la antigüedad del vehículo. Vamos a suponer que estoy tratando de vender un vehículo modelo 2015. Por lo tanto, el precio que yo puedo pedir como vendedor por un modelo 2015 que además tiene 2 gestiones de deuda tributaria, deuda de impuestos, le permite al comprador establecer cierto parámetro de negociación y ejercer su derecho a negociar, porque estaría prácticamente comprándose una obligación. O sea, fuera del beneficio que le va a otorgar el vehículo, viene aparejada también la salvedad de que lamentablemente, el vehículo pues tiene una deuda que va a arrastrarse al nuevo propietario, al comprador. Razón por la cual pues es importante aclarar ese punto. ¿A qué viene toda esta explicación? Nada de esto sería factible si no hubiéramos reconocido la personalidad jurídica de ambos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo, que primero pasa por el reconocimiento de su mayoría de edad. Que para que tú puedas ejercer gran parte de los derechos que te reconoce la norma o el ordenamiento de un país o las leyes de un país, el primer requisito casi en todas las legislaciones es de que acredites ser mayor de edad. En otras palabras, que acredites tu capacidad. Por lo tanto, si la personalidad jurídica es uno de los elementos que exigimos para ser considerados como sujetos de derecho, no es el único, sino que a partir de tal circunstancia que se denota en nuestro nacimiento, tendrán que ir configurándose otras situaciones que validen, ratifiquen o por lo menos demuestren cierta aptitud o facultad para el ejercicio de derechos y también para poder contraer obligaciones. Una de ellas es precisamente la capacidad, que se obtiene desde el momento de nacimiento, sí, en una capacidad de goce, porque gozamos de una serie de derechos, a veces sin necesidad de comprenderlos o conocerlos, y ya luego la capacidad de ejercicio o la capacidad de hecho que se adquiere en el momento que uno tiene 18 años cumplidos, entendiendo que esta singularidad de la mayoría de edad derivará en el reconocimiento de nuestra condición de sujetos de derecho y que podemos ejercitar por nosotros mismos los derechos que nos confiere la norma, salvo que existieran limitantes más allá de los 18 años, ¿no? El que podamos acreditar, por ejemplo, a alguna profesión o alguna pues, habilidad probada o certificada para el ejercicio de alguna actividad en concreto. ¿No? Pero cuando nos referimos a un tema tan básico, tan elemental como la compra-venta, sea de un auto o incluso de un objeto más sencillo o superfluo, por ejemplo, vendemos un reloj, ya connotará una serie de exigencias para un caso y liberalidades para otro. Por ejemplo, si en este momento Carolina decide venderle su reloj a Eddie, basta que lleguen a un acuerdo. Eddie no va a exigirle, por ejemplo, documentos o facturas que demuestren que Carolina es efectivamente la propietaria del reloj, sino que lo tiene en su posesión, le gusta a Eddie y se lo vende, punto. ¿No? Donde eventualmente no hay mecanismo para probar de manera fehaciente o clara
salvo la factura, obviamente, que hasta eso es relativo, que pudiera demostrar que el reloj efectivamente es de Carolina y que no corresponde a otra persona. En ese sentido, pues dependerá mucho del objeto material de la relación jurídica o la razón por la cual la relación jurídica se está trazando. Si bien en su origen todas las relaciones jurídicas se fundamentan en el concepto de la personalidad, ya en lo que denota su efectivización requiere de otras condiciones que deberán ser demostradas. De ahí la importancia de uno de los elementos que vamos a abordar en el desarrollo de este tema, que tiene que ver precisamente con los contratos. Entendiendo que estos documentos son precisamente los que nos permiten demostrar la relación entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. Y si eventualmente es una relación unilateral donde uno solo de los sujetos obliga y el otro es el que debe cumplir, o si existe una suerte de contraprestación, como en este caso, porque yo como vendedor, por ejemplo, obligo a mi compradora a que me pague. Y la compradora, al pagarme el monto acordado, me obliga a entregarle el objeto que hubiéramos definido, sea un auto, un reloj, una computadora o lo que se estuviere negociando. De ahí la importancia de reconocer a la personalidad jurídica como origen de esta y todas las otras formas de relación jurídica que reconocemos respecto a lo que un individuo o varios individuos pueden efectivizar dentro de una sociedad. De ahí la relevancia o la importancia del concepto de la personalidad. Permítame un instante, chicos, por favor. Como pueden ver, el tema de la personalidad reviste una serie de consideraciones positivas e importantes en lo que denota ya el ejercicio de derechos y obviamente el nacimiento de las obligaciones de parte de los individuos, lo que genera básicamente responsabilidad jurídica, tanto frente a sí mismos en el ejercicio o en el reconocimiento, mejor dicho, de los derechos y obligaciones, cuando no la responsabilidad que se asume frente a terceros. Y en este caso, la responsabilidad no solo se ubica o se involucra a la presencia de otros individuos, sino incluso a la responsabilidad frente al propio Estado, entendiendo que comúnmente nuestras actuaciones o lo que hagamos como personas tendrían que estar necesariamente circunscritas a un criterio de licitud, o sea, que nuestros actos sean desarrollados en un parámetro de lo previsto en la ley, de lo determinado en la norma, y que dicha determinación pues vaya acorde a los beneficios que puede otorgar o que puede obtenerse con relación a la misma, bajo el entendido de que nuestro comportamiento, el comportamiento humano, tiene que estar necesariamente circunscrito a un parámetro normativo, porque esa es la esencia de lo que hemos definido para nuestra propia existencia social, ¿no? Para la circunstancia en la cual nos vemos involucrados dentro de una lógica de convivencia pacífica, y que dicha convivencia pacífica se concentre o se identifique en lo que denota en este caso la determinación de una serie de parámetros de comportamiento, ¿no? Y que se fundamentan precisamente en el ejercicio de nuestros derechos, en el ejercicio de nuestras prerrogativas como individuos. Bajo esa lógica, entonces, resulta importante comprender también que del concepto de personalidad derivarán luego los denominados derechos personalísimos, derechos que acompañan al individuo desde el momento de su existencia, desde el momento que se confirma esta por medio del nacimiento, y que lo van a acompañar a lo largo de toda su existencia. Por lo tanto, están circunscritas a dos momentos de carácter natural: el nacimiento y la muerte. Entendiendo que durante todo ese trajín de la existencia del ser humano, involucrará necesariamente la protección a su vida, los actos de disposición sobre el propio cuerpo, como uno de los derechos que tenemos aparejados en nuestra condición de seres humanos, nuestra condición de personas naturales, el derecho a la libertad personal,
que se convierte también en una garantía establecida en la mayor parte de los mandatos constitucionales del mundo, incluido obviamente el nuestro. El derecho al nombre, que es un derecho muy particular, porque en realidad no ejercitamos un derecho al nombre, sino que gozamos de un derecho al nombre que en realidad se transmite o se transfiere a nuestros progenitores, porque son ellos los que han elegido nuestro nombre, no nosotros. Nosotros gozamos y eventualmente ostentamos de este derecho hasta que lo ratificamos en el momento que decidimos mantenerlo, o bien la eventualidad de que optemos por cambiarlo. Ya enseguida veremos las circunstancias que ello connota. El derecho a la imagen, la salvedad de que pues, nuestra imagen también se encuentra debidamente protegida de acuerdo al mandato constitucional y civil, ¿no? Ya que desde 1975, por ejemplo, en el Código Civil boliviano de aquella época que sigue vigente, se establecía que la imagen de una persona pues integra la gama de sus derechos y por lo tanto se encuentra protegida por todas las formas de expresión normativa, en el entendido de que si una persona eventualmente te saca una fotografía sin tu permiso, está vulnerando tu derecho a la imagen. Y eso puede derivar en una reclamación, que puede ser una reclamación bastante sencilla, como también pudiera constatarse a través de una reclamación judicial, ¿no? Dependiendo del tipo de afectación que se pudiera identificar respecto a tu imagen o respecto a lo que representa tu imagen. De la misma forma, el derecho al honor, el derecho a la intimidad o a la dignidad, que se encuentran aparejados a la idea o a la condición del ser humano desde que éste nace hasta que muere, e inclusive puede trascender a su muerte, como ocurre con una variante del derecho al nombre y el derecho al honor, ya que todavía protegemos, por ejemplo, el nombre de nuestros antecesores, de nuestros ancestros, sobre todo cuando eventualmente una tercera persona o un grupo de individuos pretendiere atentar contra su dignidad o pretendiere atentar contra su buen nombre después de fallecidos, ¿no? Y que eso da lugar a que sus herederos o sus parientes puedan hacer las reclamaciones correspondientes cuando se propicia o se identifica tal circunstancia, que en todo caso va en contra de los propios usos y costumbres, así como también del mandato normativo. Y la inviolabilidad de las comunicaciones y los papeles privados, dentro de los denominados derechos personalísimos en el criterio de nuestra normativa. ¿Qué tienen de particular además estos derechos? Nos acompañan desde el primer momento de nuestra existencia. Nos acompañan y nos protegen desde nuestro nacimiento. Pero como les había adelantado, pues hay un derecho en particular que más que ejercitarlo, simplemente lo gozamos, y es el derecho al nombre. Porque los otros derechos de una u otra forma sí se pueden ejercitar, sí pueden de alguna forma pues materializarse, sobre todo cuando hablamos de los actos de disposición sobre el propio cuerpo, ¿no? Pero que está sujeto obviamente a una serie de limitaciones que también veremos en un instante. Pero respecto al nombre, sí surgen algunas consideraciones a favor y en contra de reconocerlo como un derecho personalísimo o como un derecho que acompaña a la persona desde el simple momento de su existencia o su nacimiento. Si bien es cierto que cuando nace una persona, casi una de las primeras actuaciones o una de las primeras determinaciones de sus padres, progenitores o tutores, o eventualmente el propio Estado, es dotarle de una identidad. En otras palabras, un derecho al nombre, o que pueda ostentar y llevar un nombre, que lo identifique dentro de la sociedad, de la familia, así como también lo puede identificar dentro de la sociedad. Pero ¿qué acontece en algunas circunstancias? Pues este derecho, que no es en realidad ejercitado por ninguno de nosotros en el momento de nuestro nacimiento, a menos de que alguno de ustedes pues haya sido la inspiración de Fitzgerald cuando narra el curioso caso de Benjamin Button, que por cierto el libro es 100 veces mejor que la película, ¿no? Fuera de que las adaptaciones hechas a la película no reflejan la belleza del libro. Hay una escena en el libro, la inicial, una de las escenas iniciales, donde el padre de Benjamin Button mira a su bebé todo pues, arrugado, tipo un anciano,
y le dice, tú entre todas las cosas del mundo, todas las criaturas del mundo, ¿qué eres? Porque se ve pasmado, se ve pues de alguna manera sorprendido de lo que acontecía. Y es una de las escenas más bonitas del libro, en la cual el bebé, el anciano bebé, abre los ojos, lo mira fijamente y le responde, ¿no? Y le dice, pues ciertamente no puedo acreditar qué soy o quién soy, pero de algo sí estoy seguro, que mi apellido Button, ¿no? Y ahí surge precisamente toda la conversación y todas las circunstancias, porque sí tuvo un contacto con su padre, a diferencia de lo que se muestra en la película. Pero esto nos pone un poco en palestra lo que les comento, el tema del nombre. Nosotros no elegimos nuestro nombre. Es más, no elegimos ni siquiera nuestro apellido. El apellido nos es impuesto, ni siquiera por el mandato de la familia, sino por un mandato social. Cosa que ahora, por ejemplo, cambia en alguna medida en relación a la legislación y la normativa vigente, ya que de acuerdo al Código de Familias en actual vigencia, cuando nos referimos al nombre y lo descomponemos, tal como lo hace el régimen civil, en sus dos elementos, uno, lo que es el nombre de pila, denotando todavía la fuerte incidencia de la religión católica sobre el derecho, y otro, el patronímico. Para que se entienda, voy a utilizar mi propio ejemplo. Se voy a poner mi nombre. En mi caso, mi nombre completo, nombre de pila, es Oscar Rodrigo. Y mi patronímico es Paredes Fernández. El nombre de pila sirve para identificarnos dentro de la familia, a diferencia de lo que acontece con el nombre patronímico, ya que éste trasciende a la familia y se vincula a la sociedad. Eventualmente en mi familia podría haber otro Oscar, podría haber otro Rodrigo, pero un Oscar Rodrigo es poco probable, ¿no? Por la conjunción de los nombres, ¿no? Que eso responde a la determinación o la decisión que asumieron mis padres al momento de asignarme o darme un nombre. Lo mismo a mis hermanos, lo mismo pasó con ellos, mis abuelos respecto a mis padres, y así sucesivamente, lo mismo en sus casos. Y el tema del patronímico surge como un reconocimiento del vínculo filial. El reconocer que yo provengo de la unión de una persona apellidada Paredes con otra persona apellidada Fernández, no mi padre, mi madre. No entendiendo que el patronímico se divide tanto el apellido paterno como el apellido materno. A diferencia de lo que acontece en la legislación brasileña, en nuestro país predominaba el apellido paterno. Ahora, por mandato del Código de Familias, existe la salvedad de que una pareja, al momento del nacimiento de su hijo o su hija, y lleguen al trance de la inscripción, o sea, no opera de las personas que ya tienen su nombre establecido, sino para quienes eventualmente están en el trance de su nacimiento y sus padres o progenitores están escogiendo sus nombres. Pues resulta que ahora no solo puedes escoger el nombre de pila, puedes escoger el orden del patronímico. ¿Esto a qué diera lugar? A una consideración en este sentido. O sea, si yo estuviera naciendo recién, mis padres tendrían hoy el derecho de escoger si mantenemos este orden, apellido paterno, apellido materno, o sencillamente excluimos alguno de los apellidos y sumamos otro. ¿Qué alternativas podría dar en mi caso? Podría ser Oscar Rodrigo Paredes Cadima, por los apellidos de mi padre. Podría ser Oscar Rodrigo Fernández Coca, por los apellidos de mi madre. De la misma forma podría darse una conjugación o articulación distinta y podría ser, por ejemplo, Paredes Coca o Fernández Cadima. De la misma forma podría alterar mucho más el orden y podría ser Oscar Rodrigo Cadima Fernández
adoptar el apellido materno de mi padre y el apellido paterno de mi madre, o podría ser Oscar Rodrigo Coca Cadima, adoptando ambos apellidos maternos, tanto de mi madre como el de mi padre, sus apellidos maternos, y así todas las conjugaciones posibles. Es más, podríamos generar apellidos compuestos, ser Paredes Cadima Fernández, etcétera. ¿No? Las diferentes alternativas. Ahora, la pregunta del millón. ¿Esto afectaría el vínculo filial? Porque, a ver, mis hermanos son Paredes Fernández. Si yo eventualmente hubiera sido inscrito como Oscar Rodrigo Fernández Coca, dejo de ser su hermano, dejo de ser el hijo de Luis Paredes y Ana María Fernández, o pues sigo siendo su hijo. ¿Qué opinan al respecto? Porque generó un poco esa controversia la determinación del Código de Familias de que ahora las parejas o los padres pueden decidir el orden de los apellidos al momento de la inscripción del nacimiento de sus hijos. Yo digo que no tiene ningún problema, digamos, o sea, sigue siendo parte de la familia, simplemente es, digamos, me parece que es más una razón estética, no tanto Exacto. una decisión. Exacto, muy bien. Precisamente la determinación adoptada por el Código de Familias responde más a un criterio de voluntad que va ligado más a la forma que al fondo. No tiene ningún tipo de afectación ni de derechos ni de nuestra condición filial, ya que en el momento de inscribir mi nacimiento, si bien indican, queremos que el orden de los apellidos sea este, Fernández Coca en vez de Paredes Fernández o Cadima Fernández, es irrelevante. Si bien en cuanto a registro y otras circunstancias tiene su particularidad, pues ya en el fondo, en el momento de la inscripción, en el documento que acredita mi nacimiento y la inscripción en el CERECI, en el Servicio de Registro Cívico, se denotará que yo soy el hijo de Luis Paredes Cadima y de Ana María Fernández Coca, razón por la cual no tendría por qué haber mayor relevancia. Pero plasmémoslo en el plano social y cultural. Vamos al colegio. Llegamos al colegio, mis hermanos ya están en cursos superiores y me preguntan mis nombres. Yo pongo Oscar Rodrigo Cadima Fernández. Y me preguntan si tengo hermanos en el colegio. Le digo, sí, mi hermano es Luis Paredes y Carlos Mauricio Paredes. Me dice, pero ellos apellidan Paredes y tú apellidas Cadima, no apellidas Paredes. Y se armaría todo un revuelo en el sentido de poder explicar por qué motivo yo tengo un apellido distinto a mis hermanos que tienen también un apellido distinto. Si bien inicialmente el Código de Familias lo que hace es mostrar una suerte de ejercicio de derecho al nombre, en realidad es simplemente una apreciación de parte de los padres de estética o fonéticamente qué suena mejor o qué se ve mejor en el orden de los apellidos, ¿no? Circunstancia que fue duramente criticada. Y claro, jurídicamente no tiene relevancia, o sea, no tiene algún tipo de afectación de derechos, no te da ni más derechos ni menos derechos, ni tampoco te crea o te inhibe obligaciones, pero sí socialmente puede connotar algunas consideraciones al respecto. Por eso es que también fue en su momento una decisión criticada como parte de las circunstancias que connotaban o que connotan la determinación del ejercicio al nombre. Pero también entramos en otro parámetro que justifica bastante lo que decía en un principio, que lamentablemente nosotros no elegimos nuestro nombre, gozamos de él, pero lo eligen nuestros padres, lo eligen terceras personas, ¿no? A veces ni siquiera nuestros padres, lo puede elegir un tutor, un representante, alguien de la familia, y en las familias más ortodoxas y tradicionalistas, antes la elección del nombre estaba condicionada a la fecha. O sea, si tú por mala suerte habías nacido el 28 de diciembre de cualquier año, pues lo más probable, siendo mujer, en este tipo de familias, con una incidencia marcada de la religión católica y una percepción de la religión católica, hubieras tenido la necesidad de llamarte Inocencia, ¿no? Porque los nombres eran asignados por la fecha del calendario, dependiendo el santo o la santa que se reconoce
en aquella fecha en particular. Ahora, imaginen que tengas la suerte de nacer el 17 de agosto. Pues tendrá que ponerte Roque, por San Roque, ¿no? El santo protector de los animales. Entonces, entran en juego varias consideraciones bien llamativas en cuanto al nombre y en cuanto a la prerrogativa que les reconocemos a nuestros progenitores al momento de su elección. Vamos con unos casos concretos para poderlo graficar. Este, por si acaso, es un nombre real. María de los Ángeles Pilar Encarnación. Ya tanto tiempo que me olvido todos los nombres. En total son 5. María de los Ángeles Pilar Encarnación. No me acuerdo los otros, no los voy a inventar. Soledad. Ya, lo dejaremos con Soledad. Para que vean, es el nombre, bueno, hasta acá era el nombre de mi tía, o es el nombre de una tía, que para colmo tiene 5 nombres, y aparte, apellido compuesto, es Ascaruns Mercado de Soria Galvarro. 5 nombres. Claro que en este caso ya me he olvidado incluso varios de sus nombres. Y es Beatriz. Ya me acordé. No estoy seguro de Soledad, pero Beatriz sí. ¿Qué le habría pasado a sus padres en el momento de definir su nombre, de escoger un nombre compuesto tan extenso? María de los Ángeles Pilar Encarnación Soledad Beatriz, etcétera, Ascaruns Mercado de Soria Galvarro, porque para colmo esta tía estuvo casada, pero sigue utilizando el apellido de su ex esposo, porque en teoría ha ganado notoriedad con ese nombre. Todo el tiempo le decimos, no tía, tú no has ganado notoriedad por el apellido, has ganado notoriedad, entre comillas, por la cantidad de nombres que tienes, ¿no? ¿Alguna vez habían escuchado de una persona que tenga más de 2 nombres, o sea, nombres de pila? ¿O en sus familias? Dice, yo tenía un compañero que tenía varios nombres también. ¿Sí? Son cuestiones realmente extrañas, no muy comunes, porque pónganse en un momento en la posición de cualquiera de estas personas que tengan, ¿no?, sí, varios nombres, concretamente de esta señora. María de los Ángeles Pilar Encarnación Soledad Beatriz Ascaruns Mercado de Soria Galvarro. Casi hasta te cansas de decir su propio nombre. ¿Saben qué fue lo más gracioso? Cuando sacó su cédula de identidad, se lo abreviaron. Era MA. Ni siquiera pusieron DL, Ángeles, Pilar, E.S. Beatriz, para que pudiera entrar dentro de su cédula de identidad. Y solo pusieron sus apellidos paterno y materno, ¿no? Ascaruns Mercado. Que ya de entrada ponerlo en su cédula de identidad fue todo un logro. Lo mismo aconteció en su título en provisión nacional. En su título en provisión nacional era M.A. Ángeles P.E.S.B. Ascaruns Mercado de Soria del Barro, porque ella ya se tituló estando casada. Y obviamente ella no estaba conforme y pedía todo el tiempo de que su nombre completo sea reflejado tanto en su cédula de identidad, en su título en provisión nacional y en cuanto documento pues ha firmado o tenido tiene a lo largo de su existencia. Lo más gracioso, en la familia casi nadie la conoce de su nombre completo, todo el mundo le dice Chichi. Y punto. Es más, yo creo que la mitad o más de la familia la conoce más por su apodo que por los nombres que se le han asignado por decisión de sus padres. Un caso. Ahora, hay casos más extremos. Tuve una estudiante y a la vez cliente de manera posterior, que hasta ahora es la ganadora. No conozco un nombre más extremo que ese, no por cantidad, sino por el nombre en sí. Esta muchacha se llamaba $1. Y obviamente sus apellidos, ¿no?
Era un estudiante de Derecho en la Universidad Mayor de San Simón. Y a mí me llamó la atención el hecho de que figure este nombre en la lista. Yo pensé que era un error. Lo interesante, cada vez que llamaba por los apellidos al tomar lista, nunca nadie me respondía. Hasta que, bueno, pues dije, o esto es un error, o es una broma, o qué. Pues fui a hablar con la secretaria de dirección académica y le digo, mira, en mi lista tengo una muchacha $1, etcétera. Ah, la Mónica. Perdón, le digo. Ni me explica un poco su historia. La siguiente clase, en vez de decir los apellidos, simplemente los apellidos, me animo a decirlo, Mónica y sus apellidos. Y tímidamente levanta la mano una muchacha y dice, presente, que nunca antes había respondido a la lista. Entonces le digo si se podía quedar unos minutos después de clase, porque da la casualidad que justo era el tema que estábamos tocando, el tema del cambio del nombre. Y le digo, mira, ¿me puedo animar a tratar de explicar, sin que tú todavía me cuentes, el porqué de tu nombre, $1? Para empezar, tu origen. O eres de, probablemente pueda ser de Cochabamba, pero lo más probable es de que seas o de Oruro, o de Potosí, o de La Paz. Y me dice Oruro. Ok. ¿Qué estoy denotando? Culturalmente el tema Colla. Pues resulta que los Collas tenemos, porque nos sumamos también en ello, al ser de Cochabamba, todavía en algunos de los usos y costumbres, cierta creencia de que si una persona tiene un billete de $1, mejor si es el de $2, que eran rarísimos en aquel entonces, en su billetera, le va a acompañar la suerte casi de por vida y no le va a faltar dinero. Yo al momento que le iba contando esto a la muchacha, veía cómo se le caían las lágrimas y le decía, sí, mi mamá cree en esa historia. Es más, de ahí deriva mi nombre, ¿no? Y ya tenía un poquito la idea yo en ese sentido. ¿Qué pasó? Su mamá, tan creyente de sus usos y sus costumbres, de su forma de entender el mundo, dijo, quiero que mi hija siempre tenga dinero y siempre tenga suerte. Ella era muy creyente de esta suerte de tradición o percepción, como quieran decirle. Y que dijo al respecto, si eventualmente tiene un billete de $1 o de $2 en su billetera, en algún momento lo va a gastar, lo va a gastar, lo va a perder o lo va a regalar o lo que fuere. Y para evitar que esto ocurra y no pierda su suerte, lo que optó es ponerle el nombre, $1. Es más, la tía, que fue la que la inscribió, que fue al registro cívico, o al registro civil de aquel entonces para inscribirla, llevó un billete de $1 para que el oficial del registro civil no se equivoque. Ese hasta ahora sigue siendo el caso más extremo que conozco de circunstancias vinculadas al nombre. ¿O es que alguno de ustedes se animaría a ponerle a su hijo o a su hija $1? En este caso, entonces, como pueden ver, pues tenemos una circunstancia bastante extrema, ¿no? Con este nombre, $1. Como les digo, es el caso más extremo que conozco hasta la fecha. Y eso es que conozco casos de lo más raros e interesantes. Tengo un colega, abogado, amigo, en el Ecuador, que su nombre es 7. Porque resulta que en el Ecuador los padres, cada padre tiene el derecho de poner, padre o madre, tiene el derecho de ponerle a su hijo de nombre número. O sea, te puedes llamar 1, te puedes llamar 0, te puedes llamar 7, o el nombre que tus padres hayan decidido. O si te toca, pues, un fanático del chavo, un montón de niñas en el campo, sobre todo, que una buena temporada se llamaban Chilindrina, o les habían puesto Chilindrina. O la reciente, ¿no? Que hasta hace juego con el título de la novela, ¿qué culpa tiene Fatmagul? La cantidad de niñas que lamentablemente por la, no sé, presión, impresión o qué, de su familia, pues él escogen nombres de lo más raros, de lo más bizarros, y obviamente que muchas veces no responden ni siquiera a un patrón cultural o a un patrón lingüístico, inclusive en nuestro país. De seguro,
que también en este periodo por lo menos va a haber una decena de niños o niñas llamadas COVID. Tengan seguridad. Que así de extraña es esta fascinación a veces que tienen padres y madres o eventualmente familiares de escoger nombres de lo más extraños. Ahora, ¿por qué va al tema de que este es un derecho que en realidad se goza y no se ejercita? Porque nosotros no decidimos nuestro nombre, por lo menos hasta nuestros 18 años. Una vez que hemos cumplido 18 años, ya tenemos, entre comillas, la facultad de decidir o expresar nuestra voluntad para ver si estamos a favor o no de un nombre. En el caso concreto de esta muchacha, $1, fue mi estudiante cuando tenía ya 20, 21 años, pues ahí le dije, mira, tú tienes toda la facultad de iniciar un proceso. Raro sería el juez que te lo rechace, raro sería el ámbito judicial que te diga que no procede tu cambio de nombre, porque ya se imaginarán la cantidad de bullying o la cantidad de bromas de mal gusto que ha tenido que soportar esta muchacha por el simple hecho de que a su mamá le ocurrió que era, o le pareció que era una excelente idea ponerle de nombre $1. Y que en todo caso, pues es una de las circunstancias más bizarras, como les digo, que he tenido oportunidad de conocer a lo largo de mi experiencia profesional. Y que tiene que ver precisamente con uno de los derechos aparejados a la personalidad. Un derecho que nos acompaña desde el momento de nuestro nacimiento. Imaginen a esa pobre muchacha que por el lapso de 20, 21 años ha tenido que soportar ese nombre, $1. Como muchos otros también, ¿no? Hay N ejemplos de lo que acontece, sobre todo por una suerte de influencia cultural o de la influencia que pueden ejercitar pues, los medios, sobre todo respecto a la decisión de una familia o la decisión de unos padres o progenitores en el momento de la elección del nombre de sus hijos. Y vean, uno diría que no es tan trascendental, pero el nombre es una parte extendida de nuestra imagen, hace alusión al honor, por lo menos el buen uso del nombre, tiene también vinculación con lo que es la intimidad y por lo tanto a la libertad personal, ¿no? El hecho de que tú puedas decidir si ostentas o no ese nombre, si lo empleas o no lo empleas, ¿no? Pero inicialmente elegirlo, pues lo elegían nuestros padres, o lo eligen todavía nuestros padres. Nosotros nos contentamos con el hecho de, pues, o estar de acuerdo o eventualmente en desacuerdo con el nombre, pero a menos que llevemos a cabo un proceso para cambiarlo, pues ese es el que nos va a acompañar a lo largo de nuestra existencia. De la misma forma, también es importante cuando hacemos alusión a las personas, recordando la clasificación o la definición dada por la legislación argentina, que hace alusión más a los entes, o sea, todo aquello que pueda tener presencia y que pueda ser identificado o colegida por medio de los sentidos o mediante la abstracción, da lugar a que se reconozcan también, bajo esa misma lógica, dos tipos de personas. Las personas físicas o naturales, todos y cada uno de nosotros, y las personas colectivas, abstractas o morales, que resultan de una suerte de ficción de la ley, para dar reconocimiento a las denominadas instituciones o entidades, asociaciones, fundaciones, sociedades comerciales, empresas, universidades, etc., que son en gran medida personas colectivas, que no son solo el resultado de la suma de las personas que le integran, sino también del reconocimiento de cierta cualidad y capacidad más allá de los individuos que pudieran formar parte de una persona colectiva. Desde el punto de vista, además de la persona natural, nos referimos al individuo, a toda consideración del ser humano desde un punto de vista individual, donde le reconocemos a cada uno de nosotros o nos reconocemos la capacidad de obrar, sobre todo vinculada a la mayoría de edad, y antes de la mayoría de edad y a lo largo de toda nuestra existencia, la posibilidad de gozar de ciertos derechos. Claro, a partir de la mayoría de edad podremos ir adquiriendo nuevos derechos y también contraer nuevas obligaciones, bajo la premisa de que ese espacio de tiempo desde nuestro nacimiento hasta los 18 años
adquiriremos la cualidad de ser incapaces desde el punto de vista jurídico-legal, no desde el punto de vista social, no desde el punto de vista pues hasta biológico, sino solo desde el punto de vista jurídico, bajo la premisa de que nuestras decisiones o determinaciones tendrían que estar necesariamente circunscritas a la protección que nos brindan nuestros padres, tutores o representantes o eventualmente el propio Estado. Razón por la cual, cuando nos referimos a la persona natural, así como reconocemos que a partir de los 18 años es o se trata de una persona capaz, con toda la capacidad de goce y ejercicio correspondiente, también reconocemos a las personas incapaces, ¿no? Aquellas precisamente que se encuentran en una situación de minoría de edad, que sabemos es temporal, ¿no? Alcanzamos los 18 años y ya pues, somos considerados sujetos de derecho pleno y por lo tanto con la posibilidad de ejercitar derechos por nosotros mismos, sin necesidad de la intervención de nuestros padres, tutores o representantes. Mientras ello ocurra, tendremos la cualidad o la condición de ser tenidos como menores de edad. De la misma forma, se catalogan como personas incapaces de acuerdo a nuestra normativa a los interdictos declarados. Aquellas personas que tuvieran algún tipo de enfermedad mental invalidante y que condicionare su propia comprensión del mundo que los rodea y que en base precisamente a este factor o a esta consideración, pues merezcan la protección jurídica del Estado, ¿no? La declaración de interdicción solo puede propiciarse mediante un proceso judicial que es el resultado de una solicitud o demanda o denuncia presentada por terceros interesados, generalmente los propios herederos o los propios parientes, cuando consideran que la persona sobre la cual recaerá la declaración de interdicción ya no se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales. Por lo tanto, no puede decidir sobre su futuro porque no tiene una comprensión correcta y cabal de este, ¿no? Y como mecanismo de protección se adopta una declaración de interdicción en ese sentido. Ahora, también eventualmente se puede considerar a personas incapaces aquellas en las cuales los actos civiles se efectivicen por parte de sus tutores o representantes con arreglo a la ley, lo que nos remite nuevamente a las dos situaciones, los menores de edad y los interdictos declarados. En otras legislaciones también adquieren la condición de incapaces las personas que se ven afectadas por algún tipo de más que vicio, en realidad por el consumo de bebidas alcohólicas o el consumo de estupefacientes o psicotrópicos que pudieran nublar su voluntad o conciencia, razón por la cual en el momento que se acredita tal circunstancia adquieren la calidad de personas incapaces, ¿no? Pero esto responde, como les digo, a otras legislaciones. En el caso boliviano, solo son considerados incapaces de obrar o de ejercicio los menores de edad y los interdictos declarados. Eventualmente también hablamos de una incapacidad de goce, que no se pueda gozar de ciertos derechos, pero como mecanismo de protección de los intereses de la propia persona incapaz o de la sociedad en cuanto a la determinación de los usos y costumbres que predominan para nuestra convivencia pacífica. En el otro extremo tenemos a la persona colectiva, ¿no? Que hace alusión sobre todo a la condición social del ser humano, ¿no? Donde se denota esta suerte de tendencia a la asociación, al hecho de reunirnos junto a otras personas para alcanzar algún propósito u objetivo en común, o por lo menos que dicha actuación pueda ser factible o que pueda llegar a propiciarse. En todo caso, el derecho busca darle forma a esta suerte de regla de asociatividad o esa intención del ser humano de trabajar en sociedad, asegurando que ésta goce de la estabilidad, funcionamiento y continuidad que requiere precisamente para alcanzar sus fines. En estos casos, las personas colectivas reciben, los entes que sean acreditados como personas colectivas,
suelen denominarse como persona ideal, también persona colectiva, persona moral o persona jurídica. De acuerdo al ordenamiento legal vigente en nuestro país, actualmente se considera como personas colectivas al Estado boliviano, la Iglesia Católica, aquí denota todavía la fuerte influencia de la Iglesia Católica sobre la normativa boliviana, los municipios o todas las formas de representación de la administración pública o estatal, sumado a las universidades y demás entes públicos con personalidad jurídica que haya sido reconocida en el propio mandato constitucional o la vigencia de las disposiciones legales que tenemos a la fecha. A eso se suman la determinación de las asociaciones mutualistas, gremiales, corporativas, asistenciales, benéficas, asociaciones culturales, educativas, de corte religioso, también las deportivas o cualquier otra asociación que se constituya sobre la base de un propósito lícito, además de las fundaciones ligadas sobre todo a el aspecto de un mecanismo de cooperación o beneficencia. Todas ellas, las asociaciones y fundaciones, terminan siendo reguladas por el mandato del Código Civil, así como también por otras disposiciones legales conexas, como la Ley 351, la Ley de Personalidades Jurídicas. Se integran también bajo esa categoría las órdenes, congregaciones y otros institutos dependientes de la Iglesia Católica y otras formas de credo, ¿no?, que se rigen por las determinaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Y por último, las sociedades civiles y mercantiles, que se regulan tanto por las disposiciones del Código Civil como por las disposiciones del Código de Comercio. Precisamente nosotros nos vamos a concentrar más adelante en nuestra materia en la determinación de las denominadas sociedades mercantiles o comerciales por su vínculo estrecho con el régimen empresarial. Con ello culminaríamos la sesión de clase para el día de hoy. Ya mañana, como les digo, iniciaríamos primero viendo el tema del examen. De la misma forma, para que no sea muy corto, vamos a aprovechar unos 10 minutos el día de mañana para hacer la revisión del examen. Quería hacerlo hoy, pero el tiempo no nos acompañó, para que podamos tener una idea clara de cuáles eran las posibles o probables respuestas a tomar en cuenta para la evaluación, ¿no? Y que en base a aquello ustedes también puedan verificar la circunstancia en plataforma de los puntajes obtenidos para cada pregunta. Vale, chicos, muchas gracias y nos vemos mañana. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Alicia, gracias. Buen descanso. Licen, una consulta. Dime. Estas presentaciones, las diapositivas, ¿las sube a plataforma? Sí, las he subido como PDF, precisamente para que puedan ustedes visualizarlas más fácil, ¿no? Porque como presentaciones preci a veces se les complica y eventualmente en algunos casos el enlace no funciona. Entonces lo que he hecho es convertirlas a PDF para que las puedan tener. Ah, ya, perfecto. Gracias, Licen. Con todo gusto. Ya, Licen, una pregunta, ¿en qué sección está o lo puso? Este tema de las presentaciones ya en PDF, en el Sí. apartado de UPB virtual, lo encuentras justo, déjame confirmarte, ahorita estoy ingresando. Sí, en el apartado de segundo parcial ya, lo que vamos a ir viendo para este tema, está identificado como tema 6, tema 7, tema 8, tema 5 también, que es este que hemos visto, el tema 5. Ah, ya. Ya, Licen, muchas gracias. Con todo gusto. Hasta luego, Licen. Hasta luego, que estén muy bien.